Pues sí, para acabar con la tiranía de Sánchez y esa calamidad bananera que es el PSOE, el verdadero problema es el PP. Veréis, dentro del ininterrumpido sainete al que estamos asistiendo en España, las irrupciones de Feijóo están adquiriendo un carácter propio. Un tipo que dice una cosa y al día siguiente exactamente la contraria. ¿Cómo es posible que comparezca ante los medios con ese aire de solemnidad que a veces se da, asegurando nada menos que Sánchez quiere cambiar el régimen? Y el día siguiente ofrece un pacto para blindar a la mujer del presidente de gobierno, que es precisamente el medio por el que puede caer el tirano que, según Feijóo, quiere cambiar el régimen. Claro que Feijóo es el mismo que al respecto de Puigdemont también dijo recientemente que no quiere ver a nadie en la cárcel, que no lo dijo en abstracto, como quien desea que la paz y la justicia reinen en este mundo, que se refería a Puigdemont como hace 2 años dijo lo mismo de Griñán. Y ahora lo dice de Begoña. Es decir, que la gente que le merece su misericordia es siempre gente del mundo de la política. ¿Por qué será? Pues porque aquí nos estamos acostumbrando a los favores entre políticos, que no otra cosa es indultar a los traidores separatistas de Cataluña. Favores, en definitiva, que se hacen entre la casta política. Por si esto fuera poco, Feijóo, recordemos que se ha ofrecido a Puigdemont, al delincuente, al traidor Puigdemont, para lo que haga falta. La verdad es que esto tampoco es nuevo y es una de las razones por las que el PP es el problema. El PP siempre ha estado dispuesto al pacto con el separatismo catalán. Los demagogos de la izquierda acusan al PP de alimentar el separatismo catalán debido a sus medidas supuestamente represivas. La realidad es exactamente la contraria. Ciertamente el PP es responsable del ascenso del secesionismo catalán, pero no por sus medidas de dureza precisamente, sino básicamente porque hubo un presidente que se llamó José María Aznar que se lo entregó todo. Aznar fue el responsable de la entrega por parte del Estado a los traidores separatistas de todas las armas que permitieron que estos se alzaran con mayor eficacia contra España. De hecho, el PP es el principal culpable del salto cualitativo que dio en España el sistema autonómico. Bastaría con recordar los elogios que Xavier Arzallus del PNV e incluso Arnaldo Otegi prodigó a Aznar y su política autonómica de concesiones interminables al separatismo. Fue Aznar quien creó el problema en las dimensiones en las que hoy lo conocemos, en medida incluso mayor que la del PSOE. Si a esto le sumamos que el desmadre migratorio se produjo también bajo el gobierno de Aznar, empezaremos a entender cómo en efecto el PP es el problema de España. Aznar regularizó en 8 años de gobierno a casi 500.000 de inmigrantes irregulares, 3 veces más que Felipe González en sus 13 años de gobierno. Recientemente Feijóo acaba de apoyar la regularización nada menos que de 500.000 de inmigrantes, como quien no quiere la cosa. Y no olvidemos que fue Mariano Rajoy quien firmó la asunción por parte de España de la Agenda 2030. A lo mejor así se explica todo mejor. Las dos cuestiones que amenazan en mayor medida nuestra continuidad como nación, el separatismo y la inmigración, fueron creadas en su dimensión actual por José María Aznar, por el PP. Recordemos que Aznar firmó el Pacto del Majestic por el que entregó a Pujol las competencias de tráfico, acordó el desarrollo de la financiación autonómica, decapitó a la dirección del PP en Cataluña, que tanto molestaba a Pujol y que le estaba comiendo el terreno al separatismo en esa región. Además, Aznar entregó a las autonomías, para satisfacer al separatismo catalán, que no otro era el objetivo, el 33% del IRPF, recordemos que hasta entonces solo era el 15%, el 40% de los impuestos especiales e incluso el 15% del IVA, que hasta ese momento era competencia exclusiva del Estado. Y los entregó para mejor conspirar contra la unidad de España, competencias de sanidad, de puertos, de agricultura, de empleo, de medio ambiente, de cultura y de vivienda. El resultado primero, por cierto, fue el espectacular incremento del gasto público del que ahora tanto se quejan y que condujo a una inexorable subida de impuestos de la que también ahora tanto se quejan. Además, sirvió para blindar y aún aumentar la corrupción al conceder un mayor margen de actuación a los gobiernos que viven de las redes clientelares autonómicas, madre de todas las corrupciones. Pero sobre todo, concedió patente de corso para que las fuerzas cuyo fin es el de destruir la nación española se hicieran con todo el poder en Cataluña y alimentasen de este modo el mensaje victimista de odio a España.
Lo que Aznar les entregó no lo contemplaban ni en sus mejores sueños. En resumen, Aznar les dio las armas a los separatistas para que estos pudieran llevar a cabo más eficazmente su función. Dando satisfacción a las reivindicaciones nacionalistas, Aznar, lejos de apaciguarlos, alimentó la transformación del nacionalismo en independentismo. Especialmente sangrante fue su decisión de no recurrir ante el Tribunal Constitucional la llamada Ley de Política Lingüística, en realidad la deshispanización cultural de la sociedad catalana, que violaba flagrantemente los derechos de los castellanohablantes que eran clara mayoría en Cataluña, impidiendo además que el defensor del pueblo recurriese dicha ley. Y todavía hay quien echa de menos a Aznar. Por eso no es extraño lo que Feijóo ahora propone con Puigdemont. Y lo que propone es, en primer lugar, olvidar lo que ha sucedido con Puigdemont, con Griñán y con Begoña. Pelillos a la mar. Hombre, si tenemos en cuenta que existe una relación en los códigos penales entre los castigos impuestos y el valor que se concede a los bienes a proteger, podemos deducir que la actitud de Feijóo revela pues que ni la honestidad ni la unidad de España representan para él asuntos dignos de particular protección. O sea, que Feijóo no está demasiado interesado en que ni la corrupción ni la traición sean castigadas. Será que no le parece mal del todo. Con claridad, el PP, en genuflexión permanente, es el partido que asegura al PSOE la ejecución de sus políticas con plenas garantías, que asegura al PSOE que sus políticas seguirán siendo aplicadas a los españoles incluso cuando el PSOE haya perdido el gobierno. Con el PP, el PSOE siempre nos gobernará. De modo que para que el degradado socialismo español no nos siga gobernando, hay que eliminar a ambos, tanto al PSOE como al PP, pero sobre todo a este último, porque impide que vengan otros a cambiar esas políticas. Tradicionalmente lo que se hacía y lo que se hace en otros sitios es que las políticas de Estado se consensúan, se acuerdan entre las distintas fuerzas políticas, es decir, que antes de tomar decisiones de calado que pueden afectar a temas de Estado, como digo, tales como la defensa, como la política exterior, como la educación o la justicia, se ponen de acuerdo esas principales fuerzas políticas para evitar que cuando la oposición llegue al gobierno derogue las medidas tomadas por el anterior ejecutivo. En España no es así, y no es así porque con el PP no es necesario. El PP asume sin rechistar lo esencial de las políticas del PSOE, que ya ni se molesta en comunicárselas, porque sabe que haga lo que haga, el PP lo asumirá como propio antes o después. El PP ejecuta todo el lote ideológico progre y a cambio nos vende sus bondades sobre la gestión. Se quieren hacer pasar, eso sí, por grandes gestores, lo cual, en primer lugar, no es verdad y, en segundo lugar, es sencillamente estúpido. Presumir de ejecutar brillantemente el balance contable de los gastos que determinan otros es, cuando menos, de necios. Y es que en el PP han extendido la idea de que todo lo que es ideología no es más que una cortina de humo. Idea, por cierto, que ha aceptado mucha gente sin darse cuenta de que es exactamente al contrario. Lo que ellos creen irrelevante es precisamente lo sustancial. Esta es una de las mayores imbecilidades del PP y sus terminales mediáticas. Así que el PP no se limitó a renegar del legado de sus mayores. No olvidemos de dónde venían Alianza Popular y la UCD, franquismo. Pues bien, con Aznar se impuso la reivindicación de Manuel Azaña, uno de los mayores infortunios de la historia contemporánea de España, fabricando un personaje histórico a medida que jamás existió y al que Aznar atribuyó unas cualidades de las que el republicano simplemente carecía. Todo ello, claro está, entre grandes risotadas, como no podía ser de otra manera, de la izquierda, que interpretaba certeramente aquella sobreactuación de Aznar como un gesto sumiso en busca de aceptación. Pese a la soberbia presuntuosa que exhibía en público, Aznar es un personaje político sumamente acomplejado, y como él, todo el PP. Pero ese acomplejamiento de sus inicios con el tiempo se transformó en complicidad. Al punto que al poco tiempo, en el año 2002, el Partido Popular condenó el 18 de julio, condena que repitió en varias ocasiones y de nuevo en julio de 2021, por si no había quedado claro. Es decir, que estaban condenando sus orígenes y a sus propios padres. Se estaban condenando a sí mismos y de paso a la monarquía y al propio régimen del 78. Bueno, tampoco está mal. A estas alturas ya es sencillamente absurdo pretender que la creencia que en su día popularizó
cierto ayatolá matutino de las ondas hoy en pronunciada decadencia, de que el PP está atenazado por sus complejos, sea cierta. No es verdad. A ver si nos enteramos. El PP tiene tantos complejos como convicciones. O sea, ninguno. El PP no es un partido acomplejado, es un partido cómplice. Precisamente porque el PP carece de toda convicción, está de acuerdo en las políticas progresistas en los principales temas, desde la política exterior hasta la ideología de género, pasando por la protección a la vida, la memoria histórica o las autonomías. Véase, por ejemplo, el caso del que ya hemos hablado en alguna ocasión, de la infamia del Valle de los Caídos, en el que Isabel Díaz Ayuso no ha querido mover un dedo para preservar dicho patrimonio de todos los españoles, abandonándolo a las fieras. Ayuso se somete exactamente igual que el resto del PP por muchos aspavientos que haga. Nada que no hiciera Feijóo. No quiere defender el Valle, no por complejo alguno. Cierto que tiene una verdadera obsesión en evitar que le llamen facha. ¿Cómo será la obsesión? Que le importa más eso a que le llamen asesina, que es algo que le están llamando, por cierto, todos los días. Mejor que nadie lo explicó el ministro de Justicia del gobierno de Rajoy, Rafael Alcalá, cuando dijo que estaba muy orgulloso, leo literalmente, de la ley de memoria histórica. Pues lo mismo que Ayuso, a quien, según confesión propia, el único valle que le interesa es Silicon Valley. Hace falta ser hortera, Isabel. Y no te digo ya cuando declara bien de interés cultural las ruinas de una vieja central lechera, que eso al parecer sí que merece el reconocimiento público y no una antigualla insignificante como el Valle de los Caídos. O cuando decide proteger una pared del centro de Madrid con un graffiti de los años 60. Eso sí que es digno de ser preservado. Esfuerzo, en definitiva, que se niega a efectuar al respecto del Valle de los Caídos, que no le merece más que desdén. Así que no puede sorprender que el Partido Popular jamás haya tocado una sola coma en los ámbitos principales en los que se juega la partida: educación y comunicación. Educación y comunicación constituyen los dos elementos sobre los que se crea el marco mental en el que se mueven las sociedades. A través de ellos, de la educación y de la comunicación, se genera el imaginario colectivo, que es lo mismo que decir el modo en el que las sociedades y las personas percibimos los sucesos y el modo en el que los interpretamos. Prácticamente todas las leyes educativas en España han sido producto de los gobiernos socialistas y a través de ella se ha desmedulado moralmente al pueblo español, incluso en lo más elemental de su condición nacional. Al Partido Popular, al parecer, esto no debe disgustarle, porque no se han molestado en aprobar una ley propia que aporte nada sustancial, limitándose a hacer que hacen en estas materias y sin cuestionar lo más mínimo los objetivos ideológicos progresistas. Si contamos desde que el PP llegó por primera vez al gobierno en 1996 con Aznar, PSOE y PP han gobernado el mismo número de años, 14. Tanto tiempo el PP como el PSOE. Y no creo que nadie tenga la menor duda de que la España de hoy es el país más progre del mundo mundial. Así que una de dos. O que gobierne el PP no sirve para nada, o el PP es cómplice y, como hemos dicho, es el mejor garante de que el PSOE gobierne para siempre, jamás. De modo que o son tontos o malos, o las dos cosas. De hecho, hace apenas unas semanas, en Génova, se lamentaban de que no habían conseguido el objetivo fundamental que se habían propuesto para las elecciones vascas. Y uno se preguntará, ¿y ese objetivo cuál era? ¿La derrota del nacionalismo? ¿Evitar que ETA gobierne en el País Vasco? ¿Frenar la composición de un gobierno peligrosamente antinacional? ¿Estos serán los objetivos del PP según confesión propia? ¿Qué va? El PP nos ha hecho saber que su principal objetivo en las elecciones era que Vox, su competencia, perdiese el único escaño que había obtenido por Álava. Recordemos además que Aznar terminó con el servicio militar culminando el proceso de destrucción del ejército, un proceso que llevaba ejecutándose desde el autogolpe del 23F en 1981 y que transformó el ejército en una organización más reducida, con una presencia social aún más marginal y apto tan solo para ejecutar las misiones que la OTAN determine, aunque éstas poco o nada tengan que ver con nuestra seguridad e independencia. Al hilo de esto puede establecerse que el papel del PP ha sido también complementario al del PSOE a la hora de desguazar España y someterla internacionalmente. No solo es su relevo, sino también su complemento. Los socialistas emprendieron la poda de nuestra industria y de nuestro tejido productivo en general, una poda teóricamente justificada para entrar en la entonces llamada Comunidad Económica Europea. La salvaje reconversión industrial solo pudo ser llevada a cabo por un gobierno de izquierda, porque a un partido de derecha jamás se le hubiera permitido. Y mientras la derecha liquidó años después al ejército,
al menos tal y como había sido concebido hasta entonces, algo que sin duda hubiese sido mucho más contestado de haberlo llevado a cabo el PSOE. Ese es el papel del PP, un papel en la política española que es el de constituir un obediente reemplazo al Partido Socialista. El PP está destinado a reemplazar al socialismo cuando éste, por razones de agotamiento, necesite un descanso. Un reemplazo que complementa las políticas socialistas. Como hemos dicho, no modificará una sola de sus políticas en ningún aspecto esencial, de modo que cuando el socialismo retorne al gobierno 4 u 8 años más tarde, pueda retomar sus políticas en el punto en el que las dejó. Así ha venido siendo durante 40 años y así seguirá siendo si el PP se mantiene como principal partido de la oposición. En la medida en que así sea, el régimen podrá seguir agonizando seguro de que nadie lo amenaza porque el recambio está siempre listo. Todos sabemos que en este momento España está en manos de un tirano dispuesto a cualquier cosa. Pensemos en lo que ha hecho con su entorno más cercano, incluida su familia. ¿Qué no estará dispuesto a hacer con los demás? Sánchez no es un presidente más. Sánchez es otra cosa, es distinto, y cuanto antes nos demos cuenta de esto, tanto mejor. Pero el PP está tan dispuesto a pactar con él como lo ha estado siempre, y tan dispuesto a recoger la herencia socialista y hacer la suya como lo ha estado siempre. Pensad simplemente cómo desde el PP y sus terminales mediáticas se insiste una y otra vez en el término sanchismo, evitando descalificar al socialismo. Y cómo también una y otra vez se apela al socialismo bueno, al PSOE de antes, como si en el PSOE de antes hubiese algo que rescatar. Para el PP sí que lo hay, claro. Por eso Feijóo asegura haber votado a Felipe González, por cierto, una de las pocas cosas que le creo al gallego. El PP siempre ha sido un PSOE con 10 años de retraso. Ahora quizás solo con 2 o 3, y en algunos temas es incluso un PSOE más avanzado, para que no digan. España ya no está para bromas. En manos del tirano nada bueno puede depararnos el futuro, por eso el PP se ha convertido hace mucho tiempo en un serio problema para España. Su actitud, repito, no es de complejo o solamente de complejo, es básicamente de complicidad. Y sobre todo, la verdadera causa de lo dañino que es el Partido Popular, la razón por la que el Partido Popular es peor que el propio PSOE, es porque, siendo el PSOE el aglutinante principal de la izquierda, actúa sobre la parte necrosada del país, sobre las zonas putrefactas, sobre aquellos a quienes mueve el odio y el resentimiento. Pero el Partido Popular se ha encargado, al asumir y ejecutar las mismas políticas, de putrefactar lo mejor de España. Los sectores sociales que se identifican con el esfuerzo, con un proyecto personal y familiar respetuoso y orgulloso de su pasado, que aún alienta un eco de patriotismo. El PP ha putrefactado la clase media española, eso que Dionisio Ridruejo llamaba el macizo de la raza. El PP ha contaminado a la nación y la ha entregado a sus enemigos, a sabiendas de que lo son. El PP se ha convertido en un pozo de corrupción sin nada que envidiar al PSOE y ha contribuido con eficacia ejemplar a pudrir a través de sus redes clientelares el país en su conjunto en medida semejante a la de los socialistas. Por eso, el PP ha destruido la nación de modo mucho más efectivo que el PSOE, negándose a oponerse a sus políticas primero, asumiéndolas después e incluso ayudando a desmontar las barricadas levantadas por otros que el socialismo habría podido encontrar en su camino. El PP ha triturado, ha desmoralizado, ha pervertido a lo mejor de nuestra sociedad. Sin el PP, nada de lo que ha sucedido habría ocurrido. Sin el PP, la degradación de España no hubiera descendido a las cimas en que nos encontramos. Sin el PP, la población española no estaría tan amaestrada. Por eso no puede extrañarnos escuchar a Feijóo decir que no quiere ver ni a Griñán, ni a Puigdemont, ni a Begoña en la cárcel. Vamos, que no quiere ver al tirano en la cárcel ni probablemente quiera verlo fuera del gobierno. A Feijóo y al PP cabe aplicarles, a tenor de sus obras, aquellas palabras que dijo Oliver Cromwell al Parlamento en 1653. Habéis estado demasiado tiempo aquí sentados para el bien que habéis hecho. En el nombre de Dios, marchaos. Porque lo mejor que le puede pasar a España es que el PP algún día, y Dios quiera que sea pronto, desaparezca. De otro modo, tendremos PSOE para 100 años. Para entonces, para mucho antes que eso, de España ya no quedará nada. Sencillamente nada.